Asumo la responsabilidad que se me encomienda con la convicción de que el comandante en jefe de la Revolución Cubana es uno solo. Fidel es Fidel. Fidel es insustituible. Tengo la obligación de informarles por qué decidimos la expulsión del embajador de Estados Unidos. Primero, el señor Philip Goldberg había sido un experto en dividir países. Como experto, ya alentó conflictos separatistas. Entonces andan diciendo que yo y que estoy amenazando con invadir Bolivia. No invadí Bolivia. Pero si a Evo, que Dios lo cuide, llegara a pasarle algo, si a Evo lo llegan a derrocarlo, no voy a quedarme de brazos cruzados. Ante los graves hechos que se registran en la hermana República de Bolivia, los países integrantes de UNASUR expresan su más pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional del presidente Evo Morales. Advierten que sus respectivos gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometa la integridad territorial de la República de Bolivia. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución. Escuchábamos a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, hablando en nombre de los países de UNASUR. Me van a permitir los tres invitados que nos acompañan desde el estudio que incorpore a una nueva voz. Es expresidente como ustedes, concretamente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Gracias por estar en Hora 25 Global. Bueno, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Presidente, usted ha sido el pionero de las cumbres de América del Sur, semilla de lo que es UNASUR. ¿Cómo ve ahora la situación cuando parece que esta realidad se consolida? Mira, yo veo con buenos ojos. Yo creo que la integración de América del Sur es un paso adelante. Claro que Mercosur fue el punto de partida, hay también la comunidad andina, pero la cuestión de América del Sur, cuando lo hicimos las primeras reuniones, teníamos en mente principalmente la infraestructura energética, vial, en fin, una integración física que ayudara después a que la inversión económica pues tuviera también su rol. Yo creo que es muy positivo que los países entiendan. Eso requiere ciertas reglas, incluso una muy importante, que es la adhesión a las reglas de democracia. O sea, los países que integran una región como América del Sur deben tener compromiso de no alejarse, no apartarse de las reglas de la democracia electoral, representativa, de la Constitución, y eso es muy importante para evitar cualquier intento de cambio hacia atrás. ¿Y cómo se superan las diferencias políticas que pueda haber entre algunos dirigentes de estos países? Mira, ¿cómo se supera en Europa? En Europa hay dirigentes que son de derecha, de centro izquierda, y bueno, pues en lo que hace al bienestar común, se tiene que tener proposiciones comunes. Eso no involucra una posición política semejante, pero sí involucra un marco regulatorio, yo me refería a eso, democrático, que tiene que ser respetado. Lo demás son asuntos internos que cada país tiene que tratar de tomar decisiones según la voluntad de sus pueblos. Pregunto a los expresidentes también que están en la mesa. Presidente Gaviria, por ejemplo, ¿este proyecto de Latinoamérica Unida la hace más fuerte, por ejemplo, frente a Estados Unidos? Bueno, a mí el diálogo latinoamericano siempre se hizo en el Grupo de Río. Yo no tengo nada con que se haga un diálogo latinoamericano, ni siquiera con que Cuba haga parte de un diálogo de esa naturaleza. Lo que sí yo creo que no vale la pena es revivir la Guerra Fría. Y eso ha pasado un poco con Estados Unidos y también con algunos países latinoamericanos. Estamos regresando como a divisiones y a lenguajes de la Guerra Fría, y yo a eso no le veo ninguna ventaja. Tampoco le veo ninguna a que se plantee la Unión Suramericana o la cosa latinoamericana como una cosa contra la OEA, como si la OEA fuera inútil e inservible. Yo creo que eso puede suceder sin debilitar la OEA. Y digo eso por lo siguiente, porque qué bueno es tener a Estados Unidos y a Canadá sentados en la misma mesa, en pie de igualdad, asumiendo compromisos
porque las cosas que se hacen en la OEA implican compromisos que en algunos casos son obligantes. Y el lenguaje totalmente del imperialismo y todo eso es de la Guerra Fría. Como es de la Guerra Fría algunas de las cosas que hizo el presidente Bush, dividir a Latinoamérica entre los que apoyaron a Irak, la guerra de Irak, y los que no lo apoyaron, o en la lucha contra el terrorismo, puras cosas de la Guerra Fría. Entonces yo creo que en ambos lados hay algo de revivir la Guerra Fría, que es como regresar al pasado y no como mirar el futuro. Expresidentes como el presidente Felipe González, que nos acompaña, y Ricardo Lagos, que quería intervenir, señor Lagos. Sí, lo que quería hacer es que a ratos le ponemos demasiado énfasis al tema de integración y nos olvida del punto de partida. En eso tiene mucha razón Fernando Enrique Cardoso cuando dice, planteamos que lo primero era la integración física, las carreteras, luego la posibilidad de una integración energética. Es decir, ¿cómo partió Europa? Por la comunidad del carbón y el acero. Y mire usted a dónde llegó después de 50 y tantos, casi 60 años de proceso. Ahora, eso se hace paso a paso. Segundo, creo que a ratos pensamos que a través del comercio lo vamos a hacer. Hemos avanzado mucho en comercio, pero tenemos que aprender también que las diferencias entre los países son muy distintas y los intereses son muy distintos. En materia comercial, es distinto un país grande, enorme, que defiende su mercado, a un país chico, pequeño, que se abre al mundo y quiere competir en el mundo. La forma como se va a aproximar a una negociación comercial, uno y otro son diferentes. Entonces, como dicen en el refrán, una misma talla no le hace a todos los cuerpos, porque los cuerpos son distintos. Tercero, creo que es muy importante para pensar cómo hacer un proceso de mayor integración, una cierta voluntad política de ciertos elementos claves, básicos y ordenadores. Y ahí creo que el respeto a los procedimientos son muy importantes, el respeto al lenguaje. Creo que los países latinoamericanos tienen ahora democracias muy consolidadas. Ha habido cambios de gobierno, pero en todos se han respetado las reglas de cómo se hace un cambio de gobierno, cuando alguien tiene que terminar su mandato antes que le corresponde. Y creo también que la profundización democrática significa tener un presidente de origen indígena como Evo Morales, o tener una mujer como presidente en Chile, o un líder sindical como Lula en Brasil. Yo decía antes que todo eso yo creo que apunta a países que están más consolidados democráticamente, decía que pero que también tienen que poner una mirada común si quieren incidir más allá. Última reflexión. Pensé que iba por una última reflexión y como le estaba interrumpiendo y no me oía, digo, como tenemos problema de satélite, tenía miedo ahora mismo. Yo decía que hay sentados... Donde procesemos los temas en común que tenemos con Estados Unidos y Canadá, cuáles son nuestras coincidencias y nuestras divergencias sobre cada uno de los temas de la agenda internacional, ya sea cambio climático, ya sea la ronda de Doha, ya sea la nueva crisis sobre la situación financiera internacional, ya sea los temas de seguridad, etcétera. Migraciones, qué decir, por cierto. Yo decía que hay presidentes sentados en esta mesa, como el propio presidente Lagos, como el presidente Felipe González, que están trabajando en diseñar una estrategia de futuro para Latinoamérica, ¿no? Sí, nos reunimos con frecuencia y reflexionamos sobre lo que pasa y sobre cuáles pueden ser las perspectivas de futuro. Yo querría hacer alguna anotación complementaria, porque nos vemos muchas veces y yo creo que vamos avanzando mucho en la comprensión a la que me invitan sobre los desafíos de América Latina. Para empezar, hay que comprender que América Latina es la única región emergente del mundo con sistemas democráticos generalizados. Por tanto, cuando vemos en la información que hay ciertas convulsiones, pues no deberíamos estar tan preocupados. Hay que corregirlo, pero no deberíamos estar tan preocupados. En segundo lugar, hay que decir, como decía Fernando Enrique hace un momento, importa mucho más que haya unas reglas de juego respetadas que un discurso o un debate o una pelea ideológica trasnochada. Porque en realidad integra mucho más una autovía, una autopista o una buena conducción de petróleo o de gas. Eso integra más que 20 discursos ideológicos. Tercero, la unidad de propósito, la coordinación, los procesos de integración no tienen que ser contra o frente a Estados Unidos. Claro.